bienvenido, don Carlos Carino, qué gusto. Un gran lujo para nuestra plataforma Soft Landing Global tenerte aquí presente y principalmente con un tema que tiene que ver con el comercio internacional, con el multilateralismo y con todo el impacto que está causando esta pandemia y lo que hace que nos preparemos, reinventemos para esa nueva normalidad. ¿Existe ese multilateralismo? ¿Hay un cambio? ¿Cómo lo ves? Me gustaría que ese es el mensaje clave que necesitamos darle para ver de qué forma ayudar tanto a las grandes empresas como a las pequeñas. Y no te imaginas qué lujo para nosotros tenerte presente. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias, José, por darme la oportunidad. A ver, vamos a ponernos en una especie de formato, un encuadre. El multilateralismo siempre existió y la pandemia lo único que hizo es darle otro formato. O sea, yo te diría que todavía prevalece el concepto de multilateralismo y le va ganando la batalla al nacionalismo o al proteccionismo que fue impulsado, ya sabemos, por el actual presidente de los Estados Unidos en un primer momento planteando una especie de batalla ideológica con una China que se está volcando y se sigue volcando mucho más al mundo. Así que sí, el multilateralismo existe. Quizás no en términos como lo conocíamos hace 10 años o 5 años, quizás hasta prevaleciendo una especie de mini multilateralismo con una visión más regional, pero que al final va a converger a algo más importante que va a ser el multilateralismo continental, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, bueno, yo veo que están pasando cosas interesantes porque tú mencionas en algún momento, bueno, lo que hemos hablado en el título de nuestra entrevista, que aparecen por ahí los tratados. La gente no sé hasta qué punto está interiorizada de los tratados y conviene, porque creo que cada uno de esos tratados tiene impacto en las exportaciones, tiene impacto en la negociación y tiene impacto en los intercambios internacionales. ¿Cómo ves? La gente tiene que ponerse más de acuerdo para entender qué es lo que está pasando con esos tratados. Mercosur, por ejemplo, a veces dice, no, no existe, sí existe. La gente llega un momento que no entiende cuál es el estado de los tratados y cómo sacarle más provecho a los mismos. Bien, por orden. Claro que existen más de 300 acuerdos, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales registrados oficialmente en la actual OMC, más de 300. Pero son tratados que hay que entenderlos. Por ejemplo, se ha eliminado, tal como preveíamos desde hace 25 años, la barrera arancelaria. No son tratados ya donde se discute o se negocia un límite arancelario o una preferencia arancelaria o un balance arancelario. El arancel en realidad ya no existe. Está en los niveles mínimos y casi son irrelevantes en cualquier negociación. Pero junto con esta reducción importante de la cuestión arancelaria, ha crecido, tal como también preveíamos, los reglamentos técnicos. Hoy se negocian más reglamentos técnicos que niveles arancelarios, ¿verdad? En particular, yo te diría que lo que hoy estamos negociando son acuerdos que son casi bibliotecas, son enciclopedias. De los que hemos vivido esto en los últimos 30 años, pasar de un simple acuerdo donde se discutían preferencias arancelarias a los acuerdos de hoy en día con más de 27 temas, incluyendo temas ambientales, incluyendo temas laborales, incluyendo temas que tienen que ver con lo social, son, yo vuelvo a repetir, casi enciclopedias a las que hay que leer muy bien antes de opinar. Yo observo que muchas veces opinan expertos en el mundo que me inclino a creer que no han leído con atención las más de 40 o 50 páginas que, bueno, sí, contiene un tratado. En particular, el Mercosur Unión Europea, ámbito que he seguido desde la primera ronda en el año 1991 hasta
el inicio de las negociaciones formales en el año 1999, hace más de 20 años que se está negociando con distintas administraciones políticas, esto también es importante, es un acuerdo que va a tener un impacto mundial de magnitud. Todos sabemos esto. Es más, la actual administración, que se emparenta con la que teníamos en el 2010, y hay que recordar esto, siendo presidente la señora Cristina Fernández de Kirchner y en la Unión Europea Rodríguez Zapatero, en un enero lluvioso, y yo estaba allí, decidieron, como presidentes pre-tiempo de ambas regiones, promover y hacer mucho más activas las negociaciones con el objetivo de completarlas en un año. La actual administración, del mismo signo ideológico que aquella, ahora parecería ser que trata de demorarlo lo más posible y de ir encontrándole algunas cuestiones puntuales sobre determinados temas que podrían hacer retrasar el calendario que tenemos por este acuerdo. Este acuerdo de real magnitud internacional, repito, fue negociado y con una negociación completa, terminada en junio del año pasado, y en este momento se halla en una suerte de revisión y traducción a los diferentes idiomas. Claro, en los últimos meses vimos que hay una, yo te diría, impulso en contra de la firma de este acuerdo por distintos sectores, muchos de ellos de la sociedad civil europea, aunque parezca increíble. Podemos decir que hoy en día hay muchas más reacciones negativas en Europa que en el Mercosur, motivadas por los famosos incendios en la selva amazónica que el presidente brasileño puede no estar dominando y que generaría un impacto ambiental de proporciones. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales no solamente el presidente Macron de Francia, sino tanto Austria como los Países Bajos, como Irlanda y como Escocia se han pronunciado acerca de la necesidad de abrir nuevamente el diálogo negociador y no intentar firmar esto con la nueva administración de la Unión Europea a principios del año próximo, terminado el proceso actual de revisión y traducción. Esto sería un error garrafal para mí y para muchos expertos mundiales, porque primero sería volver 20 años atrás, y segundo, que no hay causa real, fundamental, que no se haya contemplado en el tratado, incluyendo una comisión de revisión que va a ir actuando conforme se desarrolle este acuerdo, tratando de que continúe en las vías o en el camino bajo el cual se ha negociado. Y por último, José no quería ser tan largo, recordemos que es un tratado dimensional, o sea, es un tratado que va a comenzar a tener vigencia en algún momento, esperemos mediados del año que viene, y fue negociado por canastas de productos, ¿verdad? Y estas canastas tienen una duración determinada en 5, 10 y hasta 15 años. O sea, preocuparse hoy en día por lo que va a pasar en 10 o 15 años, ojalá no se encuentre dialogando vos y yo. Pero hay muchos que no lo entienden así y siguen creando dificultades y protestas que hasta han afectado a la señora Merkel, que estaba a favor de este tratado, y ahora están haciendo dudar. Es decir, estamos viviendo un día a día, no fruto de la pandemia, nada que ver con la pandemia, sino por equipos preparados para bombardear o tratar de neutralizar el avance de un tratado que va a ser histórico, que es ya histórico, ¿verdad? Recordemos que son 800 millones de habitantes y Argentina dejaría, perdón, el Mercosur y Argentina de allá dejaría de estar, si me permitís la expresión, ninguneado, ¿verdad? En el mundo, tal como pasa ahora, y comienza a tener una jerarquía que no ni esperar que lo pueda tener
de otra forma, ¿verdad? Un dato concreto, hoy nuestro país, Argentina, tiene acuerdos casi con alrededor del 8 o 9% del PIB mundial. Con la firma de este tratado pasaría a tener un acuerdo con casi el 50% del PIB mundial. Esto le da trascendencia. No, pero además, no sabes qué interesante, y eso yo conozco de tu experiencia en esto, pero yo a veces veo que son como dos planos distintos. Los tratados, yo trabajé en la confección de white paper sobre tratados que eran los más importantes que estaban girando en torno a Latinoamérica, y yo veo que las empresas, tú ves como que andan por otros canales, ¿no? Yo veo que recibimos llamadas, quieren exportar, todo, es como que nadie mira, nadie ve el tratado en sí, qué se puede hacer. Es como que hay dos mundos distintos. Yo lo viví en organismos internacionales. Hace años en la UEA, en el BID, vi el nacimiento del Mercosur, trabajé en del Pacto Andino. Eran como que son planos que técnicamente se llaman alaviados, que uno anda en un plano y otro en otro, no se tocan nunca. No sé si vos lo ves así, es como que el empresario que le podía sacar más de un provecho a un tratado, a veces lo ignora, le teme. Yo sé que el proceso eleccionario de los Estados Unidos, ciertas situaciones que están pasando en los países, para un lado o para otro, eso hace provocar que la gente o desconfía, o le tiene miedo, o no sabe con quién hablar, moraleja, no le saca provecho a los tratados, son para ayudar a hacer directamente interconexiones internacionales. Yo noto eso. Mira, particularmente yo le dedico mucho tiempo a explicar a los sectores privados, a las empresas de Latinoamérica o de Europa que me llaman, y en las universidades, los beneficios de esto que llamamos multilateralismo y el impacto que tienen estos tratados. Déjame darte dos ejemplos muy claros. Sudamérica está rodeada de tratados bilaterales que en algún momento se van a tener que unir en un gran convenio, tratado o acuerdo sudamericano, ¿verdad? Sudamericano. Esto va a pasar, es inevitable. Y va a pasar a través de la cercanía que podamos lograr, tanto política como diplomáticamente, entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, buscando un beneficio único en el mundo, la salida bioceánica, la salida a través del Atlántico para Europa y del Pacífico para Asia, donde van a estar ubicados las grandes potencias del futuro próximo, probablemente antes del 2030. Esto que yo te estoy diciendo es posible, es real, es concreto, lo hemos demostrado en infinidad de ecuaciones que hemos formalizado y hemos expresado inclusive hasta los gobiernos, pero da la sensación de que los propios integrantes de los acuerdos como que no la van entendiendo muy bien. Déjame darte el segundo dato. El comercio intrarregional del Mercosur, comparado con el comercio global de los 4 países, no llega al 15%. Es decir, que los 4 miembros del Mercosur deciden integrarse más con partes fuera del Mercosur que con el propio Mercosur. La pregunta es, ¿pero se puede integrar más? Sí, hay estudios que revelan, por ejemplo, que más del 20% de las exportaciones totales de Brasil podrían desviarse hacia compras a la región. Y esto no se hace, no se hace. Es decir, hay una especie de preferencia, y lo hemos planteado inclusive ante las autoridades del Mercosur, ante las autoridades de la LADI, ante los gobiernos, hay una suerte de preferencia de quedarnos con menos del 15% de comercio intrarregional, cuando está demostrado que en Europa esta proporción supera el 40%, en Asia supera el 60% y en los países del Caribe supera el 30%. Esto no es solamente Mercosur. En el caso de la Alianza del Pacífico, este índice no supera el 7%. También los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen una preferencia por negociar con países fuera
de su sector, de su, digamos, acuerdo, que dentro. Y esto es lo que hay que romper. Hay que seguir insistiendo en que estos acuerdos tienen que ser leídos muy ajustadamente y los gobiernos tienen que ser entrenados y estar capacitados para mirar hacia adentro y no tanto para afuera. Vuelvo a repetir, la bioceanalidad que podemos tener en Sudamérica es de una importancia vital, única parte del mundo que gozaría de una salida bioceánica posible además. Es más, se están analizando corredores bioceánicos y aunque te parezca increíble, vos que conocés también, por ser local de Argentina, allá en Comodoro Rivadavia, hasta Puerto Chacabuco, en Chile, la altura es de 500 metros, la altura de cordillera, y el trayecto es tomaría nada más que 4 horas. Claro, después al llegar a Puerto Chacabuco, vos tenés que subir hasta Valparaíso para embarcar. Pero todavía no se hizo ningún cálculo económico a ver qué pasaría si nuestros camiones o barcos fluviales o oceánicos van de Buenos Aires a Comodoro, cruzan por camión a Puerto Chacabuco y después suben a Valparaíso. Todavía no hay un cálculo económico, yo diría, ajustado, realista, ¿verdad? Sé que la SOFOFA en Chile está haciendo algún análisis, pero imagínate lo que ganaríamos yendo a los países de Asia-Pacífico, teniendo en cuenta además que muchos de esos países tienen acuerdos y tratados de libre comercio con Chile. Son dos ejemplos que yo siempre planteo para que vean el beneficio que se tiene cuando uno empieza a dominar este tipo de ajedrez, ¿verdad? De acuerdos y cómo complementar acuerdos con acuerdos. Yo tuve la suerte de estar participando en el nacimiento de varios tratados. Sí, yo tengo una pregunta con tu experiencia. ¿Cuál es? Porque siempre se habla de que Paraguay, yo tuve la oportunidad de hablar con la actual ministra de Industria, Liz Kramer, que magnífica, y todos hablan de que tanto Paraguay como Chile usan muy bien los tratados. Con tu experiencia, ¿cuál es el país o cuáles son los 2 o 3 países que mejor usan los tratados, que le sacan más provecho para sus empresas? Chile, lejos, Chile. Paraguay no tanto. Chile la entendió porque tuvo grandes economistas y yo digo bajo mi responsabilidad, excelentes dirigentes. Ricardo Lagos se fue de su presidencia siendo aplaudido. Edgardo Frei también. Y la señora Bachelet también. O sea, dejaron su puesto en el Congreso al nuevo presidente y fue aplaudida adentro del Congreso y fuera. ¿Por qué? Por el beneficio que tiene, entre otras cosas, ¿no? Por el beneficio que tiene Chile en implementar políticas de Estado que no se mueven con las presidencias. Obviamente, Lagos y Frei eran de ideologías diferentes. Sin embargo, ninguno cambió nada. Ninguno cambió nada. Siguieron con las políticas de Estado en cuanto a comercio exterior que le permitieron, por ejemplo, llegar a tener más de 50 tratados y acuerdos firmados en el mundo. Es uno de los países latinoamericanos que más acuerdos ha firmado, incluyendo uno con Estados Unidos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que ya tenía incluido temas sindicales y ambientales. Yo sí que yo lo viví, yo trabajando en la OEA, en el BID, yo aprendí que todos los puestos que tenían que ver con la parte presupuestaria, budget, economía, y los que manejaban eso eran directamente especialistas chilenos, porque ellos habían exportado directamente la intelectualidad que ellos han manejado y han logrado algo magnífico, inclusive lo ves con la uva, no hay uva acá que en Estados Unidos que no sea de Chile, sin embargo, no, que algunas las compran en Argentina. Pero yo no puedo creer cómo no se han aprovechado esas cosas, porque ellos lo han visto con el mismo vino, vos ves los vinos que dominan, y eso es algo que ellos directamente se han acomodado muy bien a los tratados, ellos son los especialistas en evaluación de proyectos, manejaban todo ese tipo de cosas con sus Chicago Boys y con todo. Eso fue magnífico, pero creo que estás dando un punto que esto te digo que lo vamos a poner tanto en FEBICHAN, que es la Cámara perdón, en la Federación de Cámaras Binacionales, en Camacol. Esta entrevista sin ninguna duda va a tener un impacto porque va a dar origen a que te consulten, a que tenemos que moverlo,
¿Por qué? Porque hay que ver cómo, yo cuando te decía que esos dos planos de los tratados, la gente los ve como que no se comunican entre el que está en la empresa y el que conoce el tratado, creo que hay que lograr que las personas como tú tengan una posibilidad de que los escuchen más, que se difundan más, tener que esta charla tendría que estar en primer plano en Camacol, en la Cámara Argentina, en el consulado, en los centros de promoción. Eso creo que es lo que tenemos que Mira, luchar. tú sabes, José, que yo soy director de la Cámara Argentina de Comercio y a su vez presido la Comisión de Mercosur e Integración. Ese rol, yo seguí todo, sobre todo los últimos 5 años, todas las negociaciones del Mercosur y Unión Europea se hicieran donde se hicieran, en Brasilia, en Buenos Aires, en Montevideo, en Bruselas, en Ginebra. Fui viendo absolutamente todo, representando a la Cámara, que quiere decir, en definitiva, representando al sector privado, hablando, teniendo un muy buen diálogo con los negociadores, con los embajadores, ¿verdad? Y cuando volvía, siempre hacía eso que tú dices. Trataba de explicar a las empresas argentinas o a las empresas chilenas, a donde me invitaban a comentar, la necesidad que el empresario, discúlpame, lo voy a decir por tercera vez, entre comillas, lea el acuerdo, que lo lea y que determine y que identifique los beneficios. Claro, para esto hay que tener gente preparada en cada empresa, ¿verdad? Gente que sepa no solamente leer, sino interpretar el beneficio de estar dentro de un acuerdo de este tipo, o bien la inversa, como está pasando con el Mercosur de Europa, en una sesión que tuvimos esta semana en la Cámara de Diputados, ya se empezó a hablar en la Argentina del costo del no acuerdo, del costo que tendríamos que imaginariamente pagar si es que no se firmara el Mercosur Unión Europea, ¿verdad? Y me consta que desde España e Italia y Alemania están hablando el mismo idioma. Están pensando, a fin de neutralizar estos impactos negativos que tienen algunos sectores de la sociedad civil, determinar el costo de no llegar a un acuerdo, ¿verdad? Es interesante. Cuando lo comparas después con los beneficios, por ejemplo, a nivel arancelario, a nivel de inversiones, a nivel de empleo, ¿verdad? Que es fundamental en este momento en el mundo. Bueno, pero esto es la tarea que nos está costando a muchos de nosotros, dedicarle tanto tiempo a todo nivel, universitario, empresario y sobre todo el tratamiento de las cámaras, ¿no? Yo no sé cómo agradecerte, porque no te imaginas qué bueno para nosotros, para Soslandi. Casualmente hablamos con Ítalo Torres de la importancia, él es el presidente de nuestra plataforma, estamos en composiciones en distintos lugares en Iberoamérica, y yo creo que esto lo tenemos que difundir. La gente te tiene que escuchar, preguntar, te tiene que exprimir de todo tu conocimiento. ¿Qué mensaje para finalizar y dar el broche de oro de esta presentación darías para las empresas, los empresarios, inclusive para las pequeñas y medianas empresas que ellos quizás viven todavía en otro limbo, que ellos no, a veces no le hacen ni caso a los business plan, y ellos de alguna forma no muestran su poder diferenciador, no logran dominar cosas del mercado porque no hacen lo que hace Chile. Chile tiene un concepto claro de medida, de administración. Ellos dicen que si no mido, no administro, si no administro, de alguna forma no puedo saber si estoy progresando o no. ¿Qué mensaje darías para finalizar a todo nuestro público, a los empresarios, a todos aquellos que de alguna forma quieren hacer negocios con algún mercado atrayente? Definitivamente, capacitarse, entender y yo diría prepararse hoy, no mañana, prepararse hoy o mañana para un futuro inmediato al cual no tiene nada que ver la pandemia para los próximos 5 años, si es que quieren sobrevivir. Sobre todo las pymes. Hay que dedicarle mucho tiempo a capacitar las pymes, porque si las pymes no llegan a entender los términos del futuro próximo, definitivamente van a desaparecer. Pyme que quiere, digamos, seguir subsistiendo, no va a haber más remedio que decidir generar estrategias posibles para esa pyme en un mundo que va a estar cada vez más globalizado a través de los acuerdos
generados por el multilateralismo o por el mini multilateralismo. Un último comentario subrayado. Esto es bueno charlarlo ahora en que nuestro amigo Roberto Acevedo se retira de la OMC y tenemos como candidatos a, yo te diría, excelentes, algunos de ellos soy amigo, de países que eran inimaginables hace poco, Kenia, Nigeria, ¿verdad? Hay dos damas ahí excelentemente como candidatas a ser presidente y directora general de la OMC. OMC, que lo primero que tiene que hacer es entender que ya no es más el año 1994, estamos en 2021, y ya no resiste este año seguir con prácticas o procedimientos del año 94. Imposible que 164 miembros puedan ponerse de acuerdo en algo, sobre todo en reglas internacionales que todos tenemos que respetar. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma vamos por terminado. Te imaginas que, como te dije al principio, un gran lujo. Estamos teniendo algo magnífico en nuestro canal de YouTube. No sabéis, ya tuvimos con la primera etapa de las entrevistas más de 16.000 accesos. Y ahora, en estos días, largamos esta segunda etapa. Tú eres una de las primeras, junto con Marcelo, una de las primeras reuniones en lo que es la temporada número 2. Te agradezco, un lujo tenerte aquí y principalmente como representante de la Cámara Argentina de Comercio, que siempre nos han apoyado en todas nuestras misiones. Gracias, Carlos, y felicitaciones. Y nuevamente te digo que un orgullo para nosotros el haberte podido escuchar. A mí fue un placer, gracias por darme la oportunidad y como siempre el abrazo fraternal hacia vos. Listo, adiós, adiós.